Bienvenidos a este ciclo formativo online en la disciplina de carretera. Soy Rafael Coca, presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Ciclismo, y para mí es un verdadero placer presentar este material formativo que continúa en la línea marcada desde este comité de dar soporte y ayuda en la mejora y perfeccionamiento de nuestro desempeño, en este caso en la modalidad de ruta. A lo largo de estas sesiones iremos desgranando, tanto desde un punto de vista teórico como práctico, todos los puntos recogidos en la normativa y que a buen seguro servirá para afianzar nuestros conocimientos. Y sin más, paso la palabra a José Miguel Aranzábal, responsable de formación del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Ciclismo, que será el encargado de hacernos la introducción a esta sesión, así como sus ponentes. Adelante, José Miguel. Gracias, Rafa. Bienvenidos a este ciclo formativo online de ruta que consta de 7 presentaciones de aproximadamente 45 minutos de duración cada una y donde abordaremos los títulos 1 y 2 del reglamento ciclista. Como decía Rafa, soy José Miguel Aranzábal, responsable de formación del Comité Técnico de Árbitros de la RFEC, un colectivo obligado a una constante actividad formativa que nos permita afrontar cualquier eventualidad que se nos presente en una competición. La ponencia será impartida por Santiago Amado y Miguel Vargas, compañeros de categoría nacional élite, que nos hablarán de las pruebas de un día y la contrarreloj individual. Nada más por mi parte, adelante Santiago y Miguel. Soy Miguel Vargas del Colegio Andaluz y junto a Santiago Amado vamos a tener el placer de desarrollar la presentación. Antes de nada quiero agradecer al CTA por la oportunidad que nos ha brindado para participar en este ciclo formativo y bueno, esta presentación que vamos a profundizar en los aspectos reglamentarios recogiendo el capítulo 3 y 4 dentro del título 2 que son las pruebas en carretera. Vamos a incluir también algunas pinceladas sobre aspectos prácticos que tenemos que tener en cuenta los comisarios cuando estamos designados en este tipo de pruebas. También es importante que sepamos todos que aparte del reglamento, el capítulo 3 y 4 son igualmente de aplicación a carreras por etapas. Mi nombre es Santiago y formo parte del CTA asturiano. Voy a empezar con el capítulo 3 que trata de pruebas de un día. En primer lugar, comenzaremos con la definición de lo que es una prueba de un día, que como su propio nombre indica, se trata de una prueba en la que tendrá lugar en un único día de competición. Tan solo tendrá una salida y una llegada. Aquí podemos ver algunos ejemplos de diferentes tipos de pruebas dentro de los calendarios tanto internacional como nacional. A continuación hablaremos sobre las diferentes señalizaciones de distancia que debemos de tener dentro de una etapa. Lo hemos dividido en 4 bloques para poder así comprender un poco mejor el motivo de estas señalizaciones. En primer lugar estará el kilómetro cero, el cual es indicado puesto que, como todos sabéis, en la mayoría de las ocasiones las etapas dan comienzo en una población o en algún lugar donde se produce la presentación y normalmente buscamos el salir de esa población de una manera segura y ya en el momento que estamos en campo abierto pues damos comienzo en el kilómetro cero. Después habrá un segundo grupo en el que marcaremos el kilómetro 30 de carrera y los últimos 20 kilómetros de la etapa. Carrera en este caso porque es prueba de un día. Y esto se trata debido al avituallamiento, puesto que en los 30 primeros kilómetros y en los 20 últimos no está permitido avituallar. Por otro lado, tenemos otro grupo que se trata del grupo de distancias de aproximación a meta, en los cuales vemos las distancias de 25, 10, 5, 4, 3, 2 y bueno, el último kilómetro que trataremos de la parte. Y por último, el grupo que estaría en la zona de sprint, el cual ya marca los metros finales a la meta, que serían los 500, 300, 200, 150, 100 y 50 metros. Aquí vemos unos ejemplos de las diferentes señalizaciones que hemos comentado anteriormente.
donde podemos ver a la izquierda el kilómetro cero de una salida, donde empezaría la prueba en sí, y, por ejemplo, los 25 últimos kilómetros de la carrera, así como los metros finales de una prueba. Respecto al último kilómetro, tiene la particularidad de que este debe estar indicado con un triángulo rojo y entre la marca del último kilómetro y la meta no está permitido que haya ningún tipo de pancarta que pueda confundir o distraer a los corredores. Otro punto importante es el desvío de coches, el cual debe estar previsto por organización, y en él deben de entrar todos los vehículos de carrera, incluidas las motos, a excepción de que son los coches de los comisarios, coches y motos de los comisarios, los vehículos de dirección de carrera, el médico oficial y el coche escoba, que nos permite saber cuándo es el final de la carrera. Respecto a las motos de fotógrafos, estas podrían cruzar la línea de meta siempre y cuando lleguen con un tiempo suficiente a la carrera y estén debidamente acreditados. Las carreras en circuito pueden ser desarrolladas completamente en circuito o que tengan una parte en circuito. Respecto a las carreras que se desarrollan completamente en circuito, estas no pueden estar desarrolladas en circuitos inferiores a 10 kilómetros, excepto que se pida una autorización especial, bien sea a la UCI o a la RC. Para pruebas que se desarrollen en un circuito de entre 10 y 12 kilómetros, solo está permitido un único vehículo de equipo. En las pruebas que se desarrollen con una parte en circuito o con final en circuito, habrá 3 grupos de limitaciones de vueltas en función de la distancia de estos circuitos. Por un lado estarían los circuitos de entre 3 y 5 kilómetros, que tendrían un máximo de 3 vueltas permitidas. Los grupos de entre 5 y 8 kilómetros de distancia, que tendrían 5 vueltas, y los de entre 8 y 10, que tenían permitido un máximo de 8 vueltas. En el caso de la marcación de los kilómetros, cuando el final de carrera es en circuito, solo estará obligatorio la marcación de los 3-2 último kilómetro y los metros finales de la carrera. El circuito debe estar debidamente equipado con un cuentavueltas y una campana para poder así marcar la última vuelta. Y como recomendación, es bastante importante que la carrera se lleve debidamente controlada en el momento en el que se va a entrar al circuito, para poder evitar cualquier tipo de mezcla de corredores y, sobre todo, vigilar la posibilidad de que los corredores que están en diferente distancia se puedan ayudar. Bueno, dentro del ciclismo de alto nivel es realmente importante cómo presentamos el producto. Hay que comercializar la publicidad de los sponsors, de los equipos, y también hay que cumplir con las obligaciones que tiene el organizador con las localidades de salida, con sus propios sponsors, ¿vale? De aquí es que se saque la conclusión de que es muy, muy importante todas las tareas publicitarias de presentación y de control de firmas. El reglamento protege tanto a los sponsors de los equipos, al organizador, como a los corredores. Y ya veréis en cómo fija las condiciones para que esto sea así. La presentación de equipos se puede hacer de 2 formas: el día anterior de la prueba o en el propio día de la prueba, que se puede desarrollar en paralelo al control de firmas. ¿En qué condiciones se realiza la presentación de equipo el día anterior a la prueba? Lo primero, que tiene que estar siempre especificado en el reglamento particular. La presencia de corredores y directores inscritos es obligatoria. Los corredores deben vestir ropa oficial de competición u otra ropa del equipo, también oficial, como protección para los corredores y que no se haga eterno este tipo de eventos. La duración máxima será de 1 hora y no debe coincidir en un horario que sea de entrenamiento o de comidas para los corredores. Sí, se opta por la presentación en el día de la prueba, que, como ya he dicho, se desarrolla normalmente en paralelo al control de firmas. Las condiciones en las que se hará será que se puede establecer un orden de presentación prefijado, que es recomendable para evitar problemas de desorganización. Los corredores deben presentarse vestidos ya con ropa de competición.
Este tipo de presentaciones están dinamizadas por un speaker que será capaz de mantener el interés en el público y manteniendo también los tiempos de presentación que no se alarguen, dado que la salida de la carrera será inmediata. Volvemos a remarcar la necesidad de cumplir con este protocolo, porque estamos de cara al público local que ha asistido a este evento, y además los medios de comunicación tienen la oportunidad de hacer fotos y grabaciones que luego publicarán y que serán el soporte de la publicidad del organizador y del equipo. El control de firmas, como hemos dicho, se puede hacer en paralelo a la presentación, pero si no hubiera presentación, aún así es obligatorio tener ese control de firmas con dos objetivos. El control de firmas tiene un objetivo publicitario y de presentación de los corredores al público, y luego tiene también una oportunidad para que los comisarios podamos hacer una revisión de material, de vestimenta, maillot de equipo, maillot de líderes, campeones nacionales o del mundo, continentales si lo hubiera, identificación también del control de la identificación de los corredores con sus dorsales, que sean legibles, que no estén deteriorados, que tengan todas las bicicletas las placas de cuadro y que cuenten con el transponder. Tanto los corredores como los directores deportivos tienen que estar en zonas próximas a la zona de control de firma y de salida para facilitar todos estos procesos. El hecho de no firmar un corredor no quiere decir que no salga, por lo que los comisarios tendremos que estar atentos para confirmar qué corredores que no han firmado realmente no salen y qué corredores que no han firmado sí toman la salida real. Después del control de firmas, los corredores se agrupan a la hora prevista para proceder a la ceremonia protocolaria de corte de cinta, que debe ser de no más de 10 minutos. Esa hora de salida prevista tiene que intentar cumplirse porque estamos sujetos a retransmisiones de televisión en grandes eventos, o al menos una organización de seguridad que tiene preestablecido unos horarios de paso. Es una oportunidad para que podamos identificar a los corredores que no han firmado y que pueden tomar la salida. Incluso podemos preguntar a otros compañeros en qué situación se encuentra. Una vez terminada el tramo neutralizado que se daría después de este corte de cinta, hay dos posibilidades para dar la salida, que sería una salida parada, donde agrupamos a todos los corredores y damos una salida con pie a tierra, o una salida lanzada, que es lo aconsejable y lo habitual, donde tendremos que tener mucho cuidado los comisarios con los corredores rezagados. La salida neutralizada tiene dos objetos. El primero es que se hace un recorrido por la localidad que ha puesto seguramente dinero para coger esa carrera. Tenemos también la oportunidad de pasar por zona emblemática donde los fotógrafos y cámaras de televisión pueden grabar unas buenas imágenes que promocionen esa localidad, y luego tiene una finalidad de protección de los corredores, porque normalmente salimos del centro de ciudades y podemos evitar que esa travesía se haga en competición, como podéis ver aquí en una fotografía donde no sería lo más adecuado pasar esta calle en competición. Se fija en 10 kilómetros por lo que hemos hablado antes. Siempre existe una protección de los corredores y no hace excesivo este tipo de trámite. La salida la salida real solo se dará en caso de que todos los corredores que han sufrido accidente o incidente en el transcurso de la neutralizada se encuentran en el pelotón. No se consideran para este retraso en la salida corredores que paren a hacer otro tipo de acciones como orinar o pararse a cambiarse de ropa. En este sentido, la circulación en esa neutralizada tiene que tener una velocidad apropiada, ni muy lenta que pueda originar retrasos, ni muy rápida porque puede ser peligrosa y alarga los procesos de remontada de corredores que han sufrido accidentes.
Los corredores en carrera podrán intercambiar avituallamiento y pequeñas herramientas entre cualquier corredor del pelotón. Sin embargo, solo estará permitido entre corredores del mismo equipo hacer cambio de ruedas y bicicletas o esperar a un compañero rezagado. Los empujones entre corredores están terminantemente prohibidos, así como, por ejemplo, el cambio de ruedas o bicicletas entre corredores que no sean del mismo equipo. Aquí vemos un ejemplo bastante conocido que surgió entre Port y Clark, que se cambiaron la rueda y bueno, tuvo sus consecuencias. Respecto a la entrega de materiales al coche de equipo, este está autorizado siempre que sea para entregar chubasqueros térmicos y bueno, cosas similares. ¿Cómo se debe realizar este caso? Detrás del presidente del jurado. El corredor debe dejarse caer hasta detrás del presidente del jurado y ahí hará entrega del material a su coche de equipo. Esto puede hacerse para uno mismo o en colaboración con el resto de compañeros hacer la entrega de todos. En el caso de que la ayuda sea en circuito, solo estará permitida para corredores que estén en el mismo punto kilométrico. En el caso de que no estén en el mismo punto kilométrico, estará terminantemente prohibido que sea ayuda entre ellos. Aquí vemos un pequeño ejemplo de cómo sería una distribución dentro de la caravana que acompaña al pelotón, donde podéis ver los diferentes casos. Respecto a los vehículos de asistencia neutra deben de estar compuestos por 3 vehículos neutros y un vehículo escoba. Bueno, esta es una disposición de la UCI que permite que las federaciones nacionales puedan modificar algo al respecto. En el caso de que existan equipos mixtos, estos estarán asistidos por el coche neutro. Y los coches neutros tienen como exigencia el estar bien equipados, ya sea con bicis, ruedas y bebida suficiente para los corredores. En el caso del vehículo escoba, es recomendable que también lleve ruedas para poder asistir a los corredores. Aquí vemos también una serie de imágenes de cómo los corredores bajan a la zona de los coches a dejar material. Bueno, en este tipo de carreras está autorizado solo un vehículo de asistencia por equipo, salvo en carreras del calendario UCI World Tour y en determinadas carreras por etapas, con excepción de las etapas o de las carreras que se desarrollen en circuito. Los coches de equipo siempre deben estar conducidos, como es obvio, por directores deportivos licenciados y en este caso registrados en la UCI y en la REFES con su respectivo equipo. Además, estos directores tienen que estar inscritos dentro de la prueba. Todos los coches deben circular en fila india y por el lado de donde se circule en el país que se desarrolle la prueba. Aquí en estas fotografías podemos ver dos situaciones distintas donde se circula por la derecha en un caso y por la izquierda en otro caso. En los casos en que esté autorizado el segundo vehículo de equipo, ¿en qué condiciones se debe autorizar? Bueno, se necesita que el segundo coche de equipo tenga el mismo número de orden que el primer coche de equipo, con una distinción de color, sea rojo y negro, es lo que prefija el reglamento, pero podrían ser de otros colores. El segundo coche de equipo tiene 2 opciones para circular. Puede circular detrás del pelotón en la segunda fila de vehículos de directores, que es una situación habitual y a la que estamos acostumbrados, o puede circular 5 minutos por delante del coche de apertura de carrera. Si circula en carrera, ¿cómo puede situarse detrás de una escapada donde hay alguno de sus corredores? Y que cuenta obviamente con la distancia suficiente. El director principal, el que va detrás del pelotón, puede pedir permiso al presidente del jurado técnico y este tiene que autorizar expresamente que esa maniobra del segundo coche se pueda hacer. O el presidente del jurado técnico, viendo la situación de carrera y anticipándose a que el coche de equipo
es conocedor que circula delante de carrera, puede advertir por radio vuelta que tiene autorización para situarse detrás de la escapada. ¿Cómo actuamos en caso de que la escapada empiece a perder distancia y tengamos que sacar a los coches que hay intercalados entre escapada y pelotón o grupo perseguidor? Bueno, hay dos opciones también en este caso. Una es que se permita volver a adelantar al segundo coche de equipo al grupo de escapado y posicionarse nuevamente a 5 minutos por delante, o hay una segunda posibilidad, es que el segundo coche de equipo pare y se sitúe detrás del pelotón en la fila de segundos directores deportivos. El orden de vehículos en este tipo de pruebas se determina como, digamos que hay dos opciones para determinar el orden. Si existe una clasificación acumulativa previa, que sea de puntos, de un ranking o incluso de una clasificación de una carrera por etapas, o si no existe ningún ranking, ¿vale? El orden de equipo se determina en la reunión de directores deportivos, es obvio. ¿Cómo actuamos en la situación como un modo general? Bueno, si existe un ranking, se posicionarán en orden prioritario los coches que estén dentro de ese ranking por el orden en que su mejor corredor inscrito se encuentre en el ranking. Después irán los corredores, los equipos que estén presentes en la reunión de directores deportivos y hayan confirmado la inscripción a tiempo, cosa que también se le pide incluso a los que estén clasificados dentro del ranking, que anteriormente hemos dicho. Después habrá un grupo de equipos que estarán presentes en la reunión de directores deportivos, pero que no han presentado la inscripción en el plazo fijado, y finalmente se sortearían los equipos que no están presentes en la reunión de directores deportivos. El sorteo se realiza con una papeleta con el nombre completo del equipo, y la primera papeleta en salir será el primer equipo o en posicionarse en la fila de coche, y así sucesivamente. Durante la carrera, el presidente del jurado técnico puede modificar, si es necesario, el orden que se ha anunciado en la o que ha salido de la reunión de directores deportivos, y esto lo tendrá que hacer por radio vuelta. ¿Cómo hacemos la reunión o cómo identificamos qué equipos están presentes o no presentes en la reunión de directores deportivos? Pues el principio de la reunión de directores deportivos y realizando el sorteo por cada uno de los grupos indicados al final de la reunión, para evitar que haya muchos problemas de equipos que puedan pensar que la reunión ya ha terminado. El movimiento de los coches en carrera, todos los vehículos, como anteriormente se ha dicho, tienen que estar situados detrás del presidente del jurado técnico o del comisario en el que deleguen. Tienen que atender en todo caso las instrucciones de los comisarios. Deben facilitar siempre el movimiento de otros vehículos y en este caso también las motos que circulan en el carril contrario también tienen que posicionarse para que faciliten el movimiento de estos coches de equipo. Los directores deben solicitar permiso a los comisarios antes de adelantar a cualquiera de los vehículos, para que puedan hacer esa maniobra si el comisario considera que es oportuna. Cuando se autoriza estar en el pelotón, solo se permite a un vehículo de equipo a la vez en el pelotón. Cuando se produce un corte entre dos grupos, se podrán autorizar a que pasen coches de directores deportivos cuando exista una distancia suficiente. En la siguiente diapositiva podemos ver varias situaciones de movimiento en carrera. Por ejemplo, el ejemplo evolutivo de la formación de una escapada, donde ante una situación de distancia pequeña de 25-30 ya se puede intercalar un comisario en moto y un coche neutro. Se aumenta la diferencia entre ya el comisario 2 y el moto, se quedaría a cabeza de pelotón. Si avanza la carrera, podría entrar un vehículo ya de
adicional de director deportivo cuando la distancia ya empieza a superar 1 minuto, y cuando la distancia aumentando 1 minuto se puede incorporar el resto de coches de equipo. Bueno, respecto a la parte que lleva el avituallamiento, existen 2 posibilidades de realizar este. Por un lado, la que se llevaría a cabo desde el propio vehículo del equipo, y hay otra posibilidad que sería pie a tierra. La opción de pie a tierra puede transcurrir en 2 puntos. En uno que sería la zona de avituallamiento, que tendría que estar definida en la guía técnica, y en otra situación sería fuera de esta zona de avituallamiento. Todos estos casos los vamos a explicar detalladamente a continuación. Las zonas de avituallamiento. Para las pruebas que tienen menos de 150 kilómetros, se recomienda que el avituallamiento se realice únicamente desde el coche de equipo. En el caso de que la prueba tenga más de 150 kilómetros, ya sería obligatorio que existiese una zona de avituallamiento, la cual debe estar correctamente señalizada tanto a su inicio como a su fin. Y debe tener una longitud lo suficientemente amplia como para que se pueda desarrollar el avituallamiento con seguridad. La zona de avituallamiento, como ya comentaba anteriormente, debe de estar definida en la guía técnica, y es recomendable que no se haga en zonas urbanas, sino que se utilicen carreteras amplias y en recta. A poder ser, lo ideal es que transcurra en zonas de tramos que sean planas o con una ligera pendiente, pero nunca en tramos de bajada ni tampoco en tramos que tengan una elevada pendiente. La zona también debe de comprender una zona de aparcamiento para los auxiliares para que estos no molesten a los corredores. En el caso del avituallamiento desde el vehículo, se podrá suministrar tanto avituallamiento en bidones como en bolsas. El corredor, en el caso de querer ser avituallado desde el coche del equipo, debe de dejarse caer hasta la altura del presidente del jurado técnico, y justo detrás de él podrá realizar la acción con el coche de equipo. En el caso de que el grupo esté compuesto por 15 corredores o menos, este avituallamiento puede llevarse a cola de grupo. El avituallamiento no se podrá realizar en las siguientes situaciones. En primer lugar, en los 30 primeros kilómetros de carrera. Después, en los últimos 20 kilómetros de carrera tampoco estará permitido avituallar, y en los 500 metros antes de un sprint intermedio, bien sea un sprint propiamente dicho, una zona de montaña o un avituallamiento, y tampoco en los 50 metros siguientes. La anterior distancia podrá ser modificada en función de una serie de condiciones, bien sean climatológicas, perfil, longitud. Aquí podemos ver unas imágenes de cómo se están desarrollando esos avituallamientos, tanto en la imagen de la izquierda de corredores bajando, como también lo podemos ver en la imagen de la derecha. En las zonas de avituallamiento, el avituallamiento debe de realizarse pie a tierra, y los auxiliares no pueden estar a más de 1 metro del borde de la carretera. Este avituallamiento solo se puede llevar única y exclusivamente por personal del equipo, y el mismo debe de estar equipado con la ropa del equipo para poder así estar bien identificado. En el caso de que el avituallamiento se lleve fuera de estas zonas de avituallamiento, las condiciones serán idénticas a las anteriores, con 2 salvedades. De manera general, única y exclusivamente se podrán dar bidones de bebida. Y en los casos de que el avituallamiento se produzca en pasos de montaña puntuables para la clasificación, también se podrá añadir el avituallamiento con bolsa. La zona de residuos es una zona que es de verdaderamente importancia en estos tiempos, ya que hay un compromiso social, yo creo, de todo el mundo con el medio ambiente, y debemos de respetarlo. Especialmente se están tomando medidas severas para toda aquella gente que no lleve a cabo el desecho de desperdicios o cualquier tipo de material que tenga fuera de estas zonas. Las zonas deben de estar ubicadas por parte de la organización justo antes de la zona de avituallamiento y posterior a la zona de avituallamiento, así como entre los últimos 20 y 10 kilómetros. Entre esos 20 últimos 10 kilómetros, la organización debe de prever otra zona de desechos.
En el caso de no hacerse así, pues como está tipificado en el artículo 2.12.7, en el punto 8.4, perdona, todo corredor que no cumpla esta normativa pues puede acarrear multas de incluso hasta 500 francos suizos. Bueno, la asistencia técnica a los corredores solo está permitida por personal técnico del equipo, sigue en el coche o está en un punto fijo, por los coches neutros o por el coche escoba. En caso de cambio de bicicleta, las bicicletas serán dejadas en uno de los vehículos que sigue la carrera para que posteriormente se pueda verificar la conformidad de esta bicicleta si procediera por los comisarios. La asistencia en puntos fijos solo se permite el cambio de ruedas. Como podéis ver en la fotografía de la derecha, hay una situación donde hay un auxiliar con ruedas. Este tipo de asistencia es muy habitual en tramos donde es probable, muy probable, que existan averías y que también es muy probable que los coches de equipo no estén cerca de los corredores. No es el caso que le pasa al corredor del Lotto Soudal, que seguramente sería el primero en averiar y ha sido el que ha podido ser atendido por el coche neutro. ¿Cómo se hace la asistencia técnica? Bueno, la asistencia técnica o los ajustes mecánicos, por ejemplo, el ajuste de freno, está autorizado en cola de pelotón y en situación parada. Está prohibido el engrase de cadena en marcha. Y ya veis que en este caso me ha costado trabajo encontrar una situación y bueno, esto igual hace años ya que se superó. Obviamente esto está prohibido por razones de seguridad. Es muy fácil que el mecánico pueda quedarse atrapado con la cadena o incluso con los radios. ¿Qué no se puede hacer desde los vehículos? Bueno, pues tener preparado material fuera del vehículo o que los ocupantes saquen el cuerpo del vehículo. Eso está terminantemente prohibido. La asistencia técnica desde moto solo está permitida para cambio de ruedas. Este tipo de asistencia es muy útil en tramos estrechos donde el vehículo para y puede atender a los corredores sin bloquear la calzada, y también se suele utilizar en la subida a puertos con desnivel, donde las distancias en metros son pequeñas, aunque la distancia en tiempo es suficiente y permiten trabajar a los vehículos neutros en moto, dando una imagen de limpieza de la carrera. La asistencia en circuito, que es aplicable igualmente a los campeonatos del mundo y a los Juegos Olímpicos, para habituallamientos se podrá dar desde vehículo o desde los puntos fijos de habituallamiento, asistencia técnica en la vuelta en el que el habituallamiento esté autorizado. La asistencia técnica mecánica está permitida desde los vehículos o los coches neutros o en los puntos fijos de asistencia. Aquí pongo en la vuelta, aparece en la presentación, la vuelta autorizada, no, en este caso es en todos los casos. En estas zonas fijas de asistencia técnica está permitido tanto el cambio de bicicleta como el cambio de rueda, porque habrá algún comisario que esté atento a la situación. Pasamos ahora a una situación importante que tenemos que tener muy bien controlada, que son los pasos a nivel. ¿Vale? Es una situación que tiene un claro aspecto de seguridad y en la que está totalmente prohibido atravesar el paso a nivel cuando las barreras están bajando o están cerradas o cuando se han activado las señales de advertencia de luces o sonido. Podemos ver una situación de carrera que se dio en el Gran Premio Escalda en 2017, donde se ve lo que no se tiene que hacer. ¿Vale? El pelotón cruza el paso a nivel cuando ya están bajando las barreras. Incluso en la segunda fotografía podéis ver que las barreras están prácticamente bajadas y aún así siguen pasando ciclistas. En la siguiente fotografía podemos ver que parte del grupo sí ha atendido la situación de peligro y ha parado. Pasa el tren que tiene pinta de poder hacer bastante daño si pilla a alguno de los ciclistas. Y los comisarios actúan en consecuencia, o sea, paran a los ciclistas que han obviado el cierre del paso a nivel. Y bueno, y se puede dar incluso la situación, como veis, que
que algunos ciclistas pidan explicaciones a los comisarios. Aquí Luke Gates explica, entiendo que brevemente, a los corredores la situación de descalificación, y lo que tenemos que hacer en todos los casos es mostrar firmeza y remitir a los corredores unas posteriores explicaciones cuando termine la carrera, porque el resto de los corredores tienen que continuar. ¿Qué normas se aplican si tenemos un paso a nivel que se cierra? Bueno, te puedo dar las 5 circunstancias. La primera circunstancia es que los corredores que van escapados tienen que parar y las barreras se abren antes de que llegue el grupo perseguidor. Se considera como un incidente de carrera. Segunda situación es que los corredores tienen más de 30 segundos, se paran y son alcanzados por el pelotón, se neutraliza, se pasa el paso a nivel con toda la caravana y se vuelve a dar una salida con los tiempos que había registrado. Una segunda vertiente de esta situación es que esa escapada de 30 segundos para o tiene menos de 30 segundos la escapada, para y es alcanzada por el pelotón. Bueno, si tenía menos de 30 segundos no se considera que fuera una distancia suficiente y consolidada, con lo que se considera un incidente de carrera. Corredores de la escapada que pasan y el pelotón perseguidor encuentra cerrado el paso a nivel y para, pues se considera también un incidente de carrera. Será otra circunstancia que un corredor o un grupo de corredores está pasando el paso a nivel y empieza a cerrarse, que no es el caso anterior, que el grupo se parte en dos mitades. Se separará el grupo de cabeza o se le hará que ralentice su velocidad hasta que se vuelvan a unir los dos grupos. Cualquier otra situación de cierre prolongado, pues se quedará a la interpretación y a la decisión de los comisarios. Bueno, respecto a la parte final de la prueba, como serían los sprints, la pauta principal a destacar es que en el momento que estamos en un sprint lanzado y un corredor toma una línea de sprint, este no puede desplazarse lateralmente para evitar cualquier tipo de peligro o cierre, como podemos ver en la imagen, a otro corredor, ¿no? Esta norma es aplicable tanto a sprints finales como puede ser a cualquier otro intermedio. Respecto a las llegadas, la llegada se determinará por el orden de los corredores al cruzar la línea de meta. En el caso de que haya un empate en una clasificación secundaria, únicamente será esta la que se tome para el desempate. Para cualquier tipo de prueba UCI y en algunas pruebas nacionales, es obligatorio el contar con photo finish y con un cronometraje electrónico. El cierre de control para pruebas de un día está estipulado que debe de ser del 8% del tiempo del ganador. Según algunos casos y debido a las circunstancias que podamos encontrarnos en carrera, el Colegio de Comisarios, junto con el organizador, podrá decidir aumentar este tiempo de corte para poder incluir más corredores en la clasificación. Todo corredor que no entre dentro del tiempo de cierre de control aparecerá como clasificado fuera de control. En los Juegos Olímpicos y en los Mundiales, los corredores que se vayan doblando antes de la última vuelta serán eliminados y deberán de abandonar la prueba. Todos los corredores, en el momento que crucen la línea de meta, cuando vayan en un grupo, llevarán el mismo tiempo de llegada. El cronometrador deberá de tomar el tiempo a todos los corredores que crucen la línea de meta hasta la llegada del coche escoba, incluidos todos aquellos que estén en fuera de control. Una vez terminado la toma de tiempo, se deberá de entregar al presidente del jurado técnico. Todos los tiempos que se registren por el cronometrador deberán de ser redondeados al segundo inferior. En el caso de una llegada en pista, cuando se llegue a una pista, la superficie de esta podrá ser utilizada al completo para disputar la prueba. Los tiempos a la entrada de la pista podrán ser tomados por el jurado técnico para evitar un posible
mezcla de corredores en el caso de que vengan grupos perseguidores. Si por el motivo que sea la pista se encuentra en un estado impracticable o que resulte peligrosa para los corredores, el jurado técnico y la organización podrá tomar la decisión de trasladar la meta a la zona exterior del velódromo y deberá de informarse de esta mediante radiovuelta a todos los equipos. La clasificación por equipos. En pruebas de un día esta clasificación es opcional. Y para realizar la clasificación por equipos se deben de tener en cuenta los 3 mejores tiempos de los 3 mejores corredores de cada uno de los equipos. En caso de que la suma de los 3 tiempos de cada equipo se produzca un empate, se sumará la posición en la meta de los 3 corredores de cada equipo. El equipo que sume el menor número será el mejor clasificado. En el caso de que este empate continúe, se decidirá por el corredor mejor clasificado del equipo. En el caso de que se produzca una desclasificación, si los resultados aún no han sido homologados, se realizará una nueva clasificación, actualizándola, quitando esa desclasificación, y lo mismo pasará con la clasificación por equipos. En el caso de que esta clasificación se produzca de manera posterior a la homologación de los resultados, solo se modificará la clasificación en las 20 primeras posiciones. En el caso de que el corredor no estuviese dentro de los primeros 20 corredores, pues esta posición quedaría vacante. La clasificación por equipos se actualizaría de cualquier manera. Y por último, hablaríamos de la ceremonia protocolaria. La ceremonia protocolaria es de obligatoria asistencia para todos los corredores y estos, una vez cruzada la línea de meta, deben de hacerlo en un plazo máximo de 10 minutos. A ella, en las pruebas de día, deben de asistir los siguientes corredores. Los 3 primeros corredores de la prueba. Cualquier otro ganador de una clasificación secundaria y, en el caso de que hubiese líderes tanto de Copas UCI como de Copas Nacionales, deberán de asistir a la ceremonia para recibir el premio oportuno. En ningún caso habrá la imposición de un maillot de líderes de la carrera. Es obligatorio asistir a la ceremonia de podium con la vestimenta de competición. Y a continuación pasaremos con mi compañero Miguel, que os expondrá la parte de contrarreloj individual. Todo lo que comentemos aquí igualmente es de aplicación en su mayor parte a las carreras, en carreras por etapas, las pruebas o las etapas que sean contrarreloj individual. Bueno, quedan en el reglamento, quedan reflejadas las distancias a recorrer máximas y mínimas en el caso de los campeonatos del mundo y Juegos Olímpicos. Antes de empezar con este tema hay que hacer una reflexión previa, un recordatorio de qué tareas debemos hacer los comisarios antes de empezar. Deberíamos siempre inspeccionar el recorrido y la rampa de salida, que es en condiciones seguras. Tenemos que tener previsto, inspeccionado la zona de control de bicicletas y contar con los listados de corredores de altura de más de 1,90. Tenemos que organizar con los auxiliares de la organización la salida de los vehículos seguidores y tenemos que distribuir las tareas de los comisarios en carrera, incluso los que van a permanecer en puntos fijos. El recorrido de una contrarreloj debe ser seguro y estar perfectamente señalizado y a partir del momento del inicio de la prueba ningún corredor ni vehículo que no estén en competición pueden estar dentro de este recorrido. Esta es una situación que tenemos que vigilar los comisarios porque se puede dar a menudo y genera problemas de seguridad. Junto a la salida el organizador tiene que tener previsto una zona de calentamiento de al menos 800 metros. En la situación actual del ciclismo, lo normal es que se cuente con un parking de equipos lo suficientemente espacioso para ubicar autobuses o motorhome o caravanas donde montarán los equipos rodillos para el calentamiento y que normalmente están acostados al público.
También tiene que ser un parking accesible para los vehículos de equipo que saldrán y entrarán en función de los corredores que se encuentren en carrera en ese momento. La salida de la contrarreloj se establece un orden que está fijado por el organizador y que tiene que ser bajo unos criterios objetivos, y siempre debe estar indicado ese criterio en la guía técnica de la prueba. Las contrarrelojes que se celebren dentro de una prueba por etapas, si existe una clasificación, el orden de salida será el inverso a la clasificación general de los corredores, pudiendo producirse alguna modificación en el orden si coinciden dos corredores del mismo equipo. Como veis en la hoja de salida hay una hora cero, que sería la hora del cronómetro en la que salen los corredores, y una hora estimada de salida. Sería deseable que cumplieran, pero que no nos compromete a los comisarios ni a los corredores en nada. Los corredores que tomen la salida tienen que tomarlas a intervalo idéntico, y se pueden aumentar esos intervalos en la parte final de los corredores que toman salida en la prueba, por la razón de que normalmente estarán los corredores mejores clasificados, o en carrera de un día se posicionarán los corredores con mejor calidad. Hay que tener en cuenta que el adelantamiento de un corredor a otro corredor es una situación poco deseable. Casi nunca beneficia al corredor más rápido, porque primero tienen que adelantar unos vehículos que normalmente estarán fuera de su circulación o no, dependiendo del punto en que se produzca, y adelantar a un corredor también genera un cierto riesgo, puede rodar durante algunos metros en paralelo, incluso tener un corredor cerca que se acerca o se aleja continuamente. Entonces, esa es la razón por la que queremos evitar que eso pase en los últimos corredores que están disputando. Antes de la salida de la contrarreloj, los corredores tienen que pasar por un control de bicicleta, y diría que de material. Al menos tienen que estar a disposición de los comisarios 15 minutos antes de su salida para poder hacer una verificación, y se puede volver a verificar esa bicicleta si los comisarios han perdido de vista ese corredor o se ha alejado de la zona de control de bicicleta. Como ya hemos visto, es recomendable un pre-check la mañana anterior o con tiempo suficiente para que los mecánicos puedan confirmar que su equipamiento cumple la normativa de la UCI. Hay que preparar el gabarit y la plantilla de medida, verificar bicicletas, vestimenta, maillot de líderes campeones, y comprobar que los corredores cuentan con la identificación necesaria, que sería un dorsal, y que cuentan con el transponder si así se ha requerido por los sistemas informáticos. En la salida, los vehículos tienen que tener un acceso rápido y se le puede utilizar paneles identificativos pegados que deben ser de un diseño que sean seguros para los corredores y los espectadores, que no se puedan desprender. Los coches de equipo pueden llevar altavoz o megáfono o comunicarse con los corredores a través de pinganillos. La salida se da sujetando al corredor con una persona, que tiene que ser la misma para todos los corredores. Los corredores tienen que tener la posibilidad, como veis en la foto, de ver el tiempo que le queda para salir, teniendo en cuenta que los últimos segundos se serán dados en voz alta por el comisario, que es el cronometrador, dando una cuenta atrás. Los corredores que lleguen a la salida con retraso perderán el tiempo que han llegado retrasados, y el tiempo empezará a contar con la situación prevista en la hoja de salida. Bueno, en cuanto al cronometraje, el cronometraje se llevará a cabo a partir del momento en el que el tubular del corredor, el tubular delantero, tome contacto con la banda de cronometraje que está en la línea de salida. Si el corredor sale ligeramente antes de la señal de cero o en los 5 segundos posteriores, se tomará el cronometraje electrónico como referencia. En el caso de que el corredor supere esos 5 segundos
o haya cualquier problema con el cronometraje electrónico, entonces tendremos en cuenta el cronometraje manual llevado a cabo por los cronometradores. Los tiempos deben de ser contabilizados siempre a la décima, excepto en las pruebas World Tour, Campeonatos del Mundo y Juegos Olímpicos, en los que se contabilizará a la centésima. El cronometraje es recomendable hacerlo en varios puntos del recorrido con el objetivo de que tanto corredores como espectadores puedan estar debidamente informados del desarrollo de la prueba. Aquí vemos una situación normal de un corredor viajando en contrarreloj y como indicación debemos de tener en cuenta que el coche de equipo debe de estar siempre circulando siempre tras el corredor, a una distancia mínima de 10 metros. En el caso de que un corredor sea alcanzado por otro, este otro corredor no podrá ni conducir al corredor ni tampoco aprovecharse de su estela. Cuando un corredor es alcanzado por otro, el corredor que alcanza deberá de respetar una distancia de 2 metros lateral y al cabo de 1 kilómetro este corredor deberá de llevar una diferencia de 25 metros. En el caso de no ser así, el jurado, los comisarios que estén ahí, tendrán potestad para poder parar al corredor que va detrás y hacerle respetar esos 25 metros. Una vez que la distancia entre el corredor que alcanza y el corredor alcanzado es inferior a los 100 metros, el coche de equipo del corredor alcanzado deberá de pararse en el margen de la carretera de la circulación sin molestar al otro corredor y posicionarse detrás del otro coche de equipo. Aquí vemos una circunstancia de cómo sería el transcurso del movimiento del coche alcanzado. En cuanto al coche seguidor, deberá de mantenerse detrás del corredor alcanzado hasta que la distancia entre ambos corredores sea superior a 50 metros. En ese momento, el vehículo podrá pasar al corredor alcanzado y situarse de nuevo detrás de su corredor. La asistencia con motos está permitida siempre y cuando sea para asistencia en ruedas. Otros aspectos importantes dentro de la contrarreloj sería que la ayuda entre corredores está terminantemente prohibido, sean o no del mismo equipo, y en el caso de haber avituallamiento, este se realizará siempre y cuando esté marcado en la guía de la prueba y autorizado. Y está terminantemente prohibido el viajar fuera del habitáculo y tener preparado cualquier tipo de material. Hasta aquí la presentación que hemos realizado Miguel y yo, y a continuación pasamos con las cuestiones que nos hará Chirri. Hay varias cuestiones. Una de ellas hace referencia a esos límites que hemos comentado del avituallamiento, los 500 metros antes de un punto caliente, en concreto de un premio de la montaña, y 50 metros después. Preguntan si es para todos los corredores de la caravana, es decir, de tanto de cabeza hasta bandera verde. Bueno, en esta situación, a ver, en primer lugar hay que entender por qué está puesta esta norma. Esta norma está puesta por el peligro que conlleva realizar esta acción. Por lo tanto, entendemos que esta acción debemos de ser severos siempre y cuando sea carrera lanzada y con los corredores de cabeza. Si por detrás vienen unos corredores que vienen más, vamos a decir, relajados o lo que sea, entendemos que no debería de haber tanto problema en que se llevase a cabo. Hay una cuestión referente a la responsabilidad. En principio, el reglamento marca que todos los seguidores de la comitiva, de una comitiva ciclista, es decir, directores deportivos, choferes de la organización, vehículos neutros, etcétera, deben de llevar y ser titulares de una licencia, en este caso de ciclismo, federativa, ¿no? Y hablan de que en pruebas nacionales y autonómicas, ¿quién debe de realizar este control? Si nosotros nos debemos de vincular, si no estaría bien que el jurado técnico se dedicara a esta labor. Preguntas sobre esta cuestión. Realmente el reglamento exige que se tenga una licencia para todo de conductor o cualquier otra licencia asociada a la conducción de vehículos en carrera para todos los corredores de la comitiva según el reglamento UCI. Obviamente, en las carreras nacionales todos tenemos la experiencia de que no encontramos suficientes conductores homologados ni la normativa lo exige estrictamente como tal.
Entonces, bueno, tenemos simplemente que tirar del sentido común y que los conductores verificar que son conductores que conocen el ciclismo y el movimiento en carrera. Hay una cuestión que habla sobre si está estipulado el número máximo de personas que pueden ir en un vehículo neutro. No, respecto al número de personas en un vehículo neutro, no está limitado como tal, pero bueno, está claro que no podemos llevar en el vehículo neutro invitados y demás, no podemos ir ahí 5 personas. Lo ideal y lógico sería que fuese un chofer y un mecánico para poder asistir a los corredores. Bien, bueno, sobre ese punto, y totalmente de acuerdo contigo, Santi, indicar que no está reglamentado como tal, pero sí que aparece en la guía de circulación de la UCI, aparece una reseña en las reglas de los conductores del convoy de carrera, donde habla que el número máximo de personas que pueden ir en un vehículo, incluido el conductor, no puede superar las 4, es decir, está limitado a 4 personas. Y por supuesto, como bien decías, y con buen criterio, el coche neutro es un coche técnico que tiene que prestar una asistencia y como tal, pues tiene que ser ágil de maniobras, es decir, el mecánico es lo importante, ¿no? Y no se puede mezclar o no se debe mezclar, no es un coche de invitados ni de cosas similares, ¿no? Perfecto. Hay una pregunta también relacionada con este aspecto que hablan de si los vehículos de equipo tienen que estar obligatoriamente conducidos por su director deportivo o puede llevarlo un auxiliar y él ir de copiloto. Bueno, vamos a entender el responsable del vehículo, en todo caso, es el director deportivo. Estamos hablando de que tenemos carreras que pueden ser largas, incluso vueltas por etapas donde son muchos días de trabajo. La posibilidad de que el coche lo pueda conducir un auxiliar del equipo siempre se puede considerar como posible y razonable. Lo que sí es importante es que ese conductor esté debidamente licenciado y sería lo que demostraría la habilidad, que cuenta con las habilidades para poder manejarse dentro de una carrera. Bien, se habla también sobre el tema de los desechos en zonas donde haya público, cómo se actúa en caso de tirarlas ahí. Y se comenta también y se pregunta sobre que en ocasiones se han visto, bueno, pues avituallamientos de bidones junto con barras energéticas o junto con alimentos en zonas fuera de la zona de avituallamiento. Si eso está permitido o no, es decir, por un lado el desecho en zonas donde hay público y el avituallamiento fuera de las zonas estipuladas por la organización. A ver, aquí hay que tirar siempre un poco de lógica. Sobre el tema de desecho, tirar desecho en presencia de público, habría que identificar qué significan desechos, si son desechos de papeles que no lo va a recoger nadie, si son bidones que sí lo van a recoger. Obviamente, tirar bidones en presencia de público no es sancionable, porque ya damos por hecho que el público lo va a recoger, eso y incluso las bolsas de avituallamiento. Entonces aquí sí que habría que hacer una distinción si es basura o si son bidones o bolsas que son recuperables. Respecto a avituallar con barrita energética, fuera de la zona de avituallamiento está permitido avituallar bidones, o dicen solo bidones y no bolsas, pero en ningún caso te dicen que no le dé alimento. O sea, la idea fundamental es que no generemos riesgo. Hay zonas que si se dan las bolsas en la mano genera un riesgo, si da el bidón es probable que no. Entonces yo entendería que si el gel está pegado al bidón se puede considerar como válido siempre que está dentro de la distancia reglamentaria. Muchas gracias por vuestra ponencia y resolución de las cuestiones planteadas, que sirve, no cabe la menor duda, para nuestra mejora tanto en el conocimiento como en la aplicación de la normativa vigente. Gracias nuevamente y así, de este modo, damos por finalizada la sesión y os invitamos a seguir visualizando el resto del material perteneciente a este ciclo formativo online en la disciplina de carretera.
Saludos desde el Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Ciclismo.